Me llamo Beñategui Luz Miranda y soy arqueólogo marítimo. Bueno, os enseño aquí un trabajo de 6 años. Se titula Beyond Iberian Biscayan Shipbuilding, a Transnational Network in Transition, 1550s to 1650s. Este libro pertenece a la serie de historia medieval y moderna, publicado por la UPV, y bueno, cuenta un poco la historia de la construcción naval en el País Vasco durante el siglo XVI y el inicio del siglo XVII. Y es que la construcción naval en el País Vasco cambió. Pasó de ser una construcción naval mercantil a una construcción naval militar. Y en ese sentido, la Armada de España necesitaba una flota que pudiera defender sus tierras, sus rutas comerciales, y en un principio la flota mercantil no era útil. Y ahí tenemos uno de los fracasos, por ejemplo, de la Armada Invencible. Entonces, lo que vamos a ver es una gran transición que dura unos 100 años aproximadamente, y poco a poco la fabricación más privada se vuelve estatal y la propia monarquía toma el control de la construcción, aunque se ve que hay una serie de diferentes intereses. Y también es muy importante en este libro darnos cuenta de que el País Vasco no está solo, está unido a una gran red transnacional y se expande más allá de las fronteras que tenemos hoy en día en nuestra mente.